Hola, mi nombre es Cristian Calderón, soy ingeniero en minas, experto profesional Senagiomin, experto profesional Servicio Salud, más de 27 años en minería operacional y en el servicio, el Senagiomin, ya 9 años trabajando en el Departamento de Investigación de Accidentes y en el Centro de Capacitaciones. En esta unidad vamos a hablar sobre riesgos generales en minería subterránea, donde ustedes pueden ver en la presentación ahí una típica frente de trabajo en la cual hay las condiciones al interior de la mina son bastante agresivas, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que hay mucha temperatura, una temperatura alta, una alta humedad, la ventilación es fundamental dentro de una mina, y en esta unidad vamos a ver algunos peligros y riesgos a los cuales se enfrentan los trabajadores y trabajadoras en una mina subterránea. En esta lámina podemos ver los tipos de portales que existen para ingresar a una mina subterránea. Generalmente los portales tienen que estar fortificados. Independiente del tipo de fortificación, tienen que estar fortificados los portales. Y como ven en la fotografía, también generalmente están los ventiladores, son los que llevan el aire fresco a la frente de trabajo. Existen labores tantos horizontales, como esta que están viendo ustedes, que pueden ser llamados socavones, pueden ser socavones si van en línea recta, o socavones probablemente tal, o socavones rampa. Socavones rampa significa que pueden ir descendiendo o pueden ir ascendiendo. Generalmente los socavones son socavones rampa en descenso, con pendiente negativa. Pero también los portales de ingreso pueden ser con labores que son verticales, en los cuales ahí pueden ver algunas fotografías de algunos castilletes, en los cuales ven unos peinecillos también de distintos tipos de minería, de gran minería, de pequeña minería, en los cuales ahí las labores se llaman de distintas maneras y según su construcción. Ahí podemos escuchar el denominado pique o chimenea, que ustedes han escuchado alguna vez. Bueno, las dos son labores verticales y estas se diferencian en que el pique se construye desde arriba hacia abajo y la chimenea se construye desde abajo hacia arriba. Esa es la única diferencia que existe, pero se tienen que diferenciar en una mina y tienen distintos objetivos. Tenemos aquí algunos equipos que se utilizan en minería subterránea. Aquí tenemos, si se fijan, son equipos de bajo perfil, son más bajitos que los que se ocupan generalmente en rajo abierto. Por ejemplo, aquí vemos en la primera fotografía vemos un dumper, un camión bajo perfil, los cuales son articulados. Recuerden que en una mina subterránea los espacios son bien reducidos, entonces estos equipos se quiebran para poder girar en curvas y en espacios reducidos. También esos son equipos de transporte para poder sacar el material desde la mina, sea mineral o sea estéril, desde la frente de donde fue tronado la marina. Tenemos también equipos como que vemos ahí como un scoop, el LHD también denominado, por su sigla en inglés. Pero el scoop es también un equipo bajo perfil, el cual es el equipo de carguío que se utiliza para extraer marinas. En minería subterránea nosotros hablamos de marina. La marina es el material tronado después que se va a sacar, y un scoop, por ejemplo, va a ser la marina. Entonces es sacar el material tronado. También vemos ahí en la parte inferior una fotografía de un jumbo, en el cual los jumbos son perforadoras y que nos ayudan para avanzar. En este caso es un apernador, está también para ayudar a fortificar. Esos son equipos electrohidráulicos. ¿Qué operaciones unitarias tenemos en minería? Bueno, las mismas de siempre. Tenemos la perforación de roca, el transporte de roca, la tronadura, carguío y transporte. Y la quinta sería la mantención y reparación de equipos de servicio. Repito, las 5 operaciones unitarias que son específicas en la minería son perforación,
tronadura, carguío, transporte y mantención y reparación de equipos de servicio. Esas son las operaciones unitarias que podemos tener. Vamos a ver un video en el cual se ven las distintas operaciones unitarias, cómo van trabajando y cómo se van describiendo. Principales peligros y riesgos en la minería subterránea. Vamos a hacer un pequeño repaso. Peligro es cualquier acción, condición, situación o fuente de energía que puede producir una lesión a las personas o un daño al medio ambiente. Y el riesgo es que el peligro se materialice. Recuerden eso, el riesgo es lo que le puede pasar a una persona, que hay distinto nivel, choque, colisión. El peligro es el que accidenta. Vamos a ver algunas situaciones en la mina. Aquí vemos una fotografía de un sector donde hay una malla que se tiene que arreglar, en lo cual existen varios peligros y riesgos. Ahí se está ocupando un equipo que se llama Manitou o un equipo alza hombre, en el cual van, como ven ahí en la figura, van unos trabajadores dentro de una jaula para evitar que les caiga material y para protegerlos ante cualquier evento. El proceso de ventilación es muy importante que lo tengan en consideración ustedes. Tenemos trabajos como trabajar sin acuñadura, presencia de gases, y aquí me voy a detener. La presencia de gases es muy importante que existe luego de una tronadura. La presencia de gases luego de una tronadura genera dos gases que son súper importantes, que tienen que tener claro que son peligrosísimos para el ser humano. Son el monóxido de carbono y los dióxido de nitrógeno, o sea, humos nitrosos. No pueden estar sobre 40 ppm de monóxido de carbono. No pueden estar sobre 2,6 ppm de dióxido de nitrógeno. Pero no solamente existen los gases de la tronadura, ¿no es cierto? También tenemos la deficiencia de oxígeno. La deficiencia de oxígeno se genera por tronaduras o por incendios. Entonces esa deficiencia de oxígeno no puede bajar de 19,5% de oxígeno. Para eso la línea de mando, la supervisión o trabajadores que trabajan en frentes muy poco ventiladas tienen que andar con su medidor o chequeador de gases. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos duda de la calidad del aire dentro de una mina subterránea o se genera un incendio dentro de una mina? El incendio puede generar mucho monóxido de carbono, y cuando se genera mucho monóxido de carbono puede ser mortal. Para eso existe un elemento que todo minero debe tener y portar cuando ingresa a una mina subterránea, y ese es el autorrescatador. El autorrescatador es un elemento en el cual se debe portar. Aquí tengo un autorrescatador que ya está abierto, pero su función principal, que en presencia de gases de monóxido de carbono, se tiene que utilizar, ya que el monóxido de carbono es un gas que no se ve, es insípido, no se puede identificar. Entonces, en presencia de estos gases, uno tiene que abrir y utilizar el autorrescatador. Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a abrir el autorrescatador, se saca la tapa, viene sellado esto, y dentro de él también sacamos esta carcasa metálica que es para protegerlo. Aquí tenemos un autorrescatador que está abierto. Esto nos lleva oxígeno, aunque también existen autorrescatadores que son de oxígeno, que llevan oxígeno. Actualmente hay dos tipos de autorrescatadores, pero este que les estoy mostrando es un autorrescatador que aquí adentro hay distintos tipos de filtros. Entonces, ¿qué hace este filtro? En presencia de monóxido de carbono, estos filtros generan una reacción química y transforman el monóxido de carbono en dióxido de carbono, que es un gas más respirable para el ser humano. Pero nosotros no podemos vivir por siempre con dióxido de carbono. Entonces esto tiene una duración de uso. Esto le da tiempo a una persona para dirigirse a un lugar seguro. Puede ser un refugio
o puede ser la superficie en una mina subterránea. Como ven aquí, tiene varios elementos. Estos son unas pinzas. Estas pinzas son para ponerlas en la nariz, porque cuando uno va a ocupar el autorrescatador tiene que tapar la vía aérea de la nariz. No va a respirar por la nariz, sino que va a respirar por esto. Esto es un tipo de snorkel. Se mete en la boca y empieza a respirar por la boca. También tiene unas cintas para ponerlo para el casco, para portarlo. Entonces, en presencia de gases como el monóxido de carbono, se tiene que utilizar este elemento. Este elemento va a depender, el tiempo de duración va a depender cómo lo ocupe. Si una persona está muy agitada, perdió el control, les va a durar mucho menos que una persona que está más controlada y puede ir caminando y dirigiéndose a un lugar más seguro. Aproximadamente puede durar entre 50 a 1 hora, 50 minutos a 60 minutos, más aproximadamente. Pero si, como les decía, si es que hay un elemento de mucha agitación, va a durar menos. Elemento que tiene que utilizarse en minas subterráneas y en presencia de monóxido de carbono. Otro de los grandes peligros que tenemos en una mina subterránea es la presencia de polvo. Pero más que la presencia de polvo, es la presencia de sílice cristalizada. El Decreto Supremo 594, en su tabla de límites permisibles ponderados, indica que las personas no pueden estar expuestas a 0,08 miligramos por metro cúbico de sílice cristalizada. Y la sílice cristalizada se disminuye muy pequeñito. Entonces esa sílice cristalizada puede, si no se utiliza bien el respirador, si no se utilizan elementos de ventilación, puede estar expuesto a que pueda adquirir una persona el riesgo de una enfermedad profesional llamada neumoconiosis o silicosis. Entonces la presencia de polvo o de sílice cristalizada es un gran peligro que hay que tener en consideración en lugares que son cerrados, y una mina subterránea es un lugar cerrado con ventilaciones no muy eficiente en algunos casos. Trabajar en altura física. Sobre 1,80 m hay que utilizar arnés de seguridad. La altura física es uno de los peligros que está dentro de los 4 grandes causales de accidentes con respecto a minería en general. También tenemos en las instalaciones eléctricas como peligros, obviamente con sus riesgos de electrocución, ¿no es cierto? Dentro de una mina subterránea los equipos, como por ejemplo los jumbo, los apernadores, utilizan electricidad y 380 volts, o sea, tiene que ingresar ese servicio y estos equipos, hay transformadores, hay equipos de electricidad, los cuales tienen que estar bien señalizados y bien controlados su ingreso, solo por personal autorizado. El tránsito de equipos es muy importante dentro de una mina subterránea, y obviamente en el área de ventilación es importante porque está estrictamente prohibido, y lo dice el reglamento, ingresar con vehículos a explosión bencineros. O sea, no puede entrar una camioneta que utilice como combustible la benzina. Tiene que ser diésel, petróleo, porque emite menos monóxido de carbono, pero un equipo emite mucho monóxido de carbono igual. Entonces por eso la ventilación es importante dentro de una mina subterránea, porque tiene que sacar esos aires o ingresar aire a la área de trabajo. Trabajo bajo carga suspendida. En minas subterráneas tenemos que tener muy buena ventilación para también no solamente estar aspirando un aire limpio, sino que también para tener una buena visibilidad, una temperatura baja, una humedad baja. El traslado es muy importante por lo que decía, porque tenemos que tener ambientes con buena visibilidad y trabajar con equipos. Los ventiladores propiamente tal también son peligro. Existen 3 tipos de ventilación, que es el sistema aspirante, que es como un extractor de los aires viciados que están dentro de la mina. Está el sistema impelente, el cual ingresa desde superficie aire fresco a la frente de trabajo, o también se pueden
combinar, como se llama el sistema combinado o mixto. Esos son los sistemas de ventilación. La acuñadura, obviamente, este es el proceso más importante en minería subterránea, en rasgo abierto también, pero en minería subterránea es muy importante, ya que estamos siempre transitando por lugares en los cuales está sometido a tronaduras, a vibraciones, y en las cuales la roca puede ir soltándose o puede generar algunas grietas, y con la presencia de oxígeno, agua, humedad, pueden ir en algún momento caerse. Entonces, trabajar sin acuñadura es un peligro grande. La acuñadura siempre se realiza antes, durante y después de cada trabajo. Si estamos perforando, si es una perforadora en una mina subterránea manual, siempre trabajan de a dos, está el maestro y el ayudante. El ayudante siempre tiene que estar mirando, observando mientras el maestro está perforando, viendo el cerro, y si hay alguna condición de peligro, de alguna roca suelta, parar y acuñar en el mismo proceso de la perforación. Presencia de gases, ya lo comentábamos. Los gases, generalmente el monóxido de carbono y los humos nitrosos o dióxido de nitrógeno suben, son más livianos que el aire y generalmente se acumulan en la parte superior de una sección en una mina subterránea. Presencia de polvo, que ya lo conversamos, el uso de explosivos, que es importante. La acuñadura es importante que cuando uno ingresa a una postura en la cual va a ingresar explosivos, accesorios y altos explosivos, tiene que estar esa postura tiene que estar bien acuñada, porque si cae una roca, un planchón, le cae a un alto explosivo, tal vez no vaya a ocurrir, no vaya a detonar, porque un alto explosivo necesita, es más insensible. Pero si le cae una roca a un fulminante, a un nonel, a un accesorio, puede incluso detonarlo, ese golpe. Entonces es importante que los lugares donde se esté trabajando, se vaya a trabajar con explosivos, esté muy bien acuñado. Bueno, y en todo lugar tiene que estar muy bien acuñado. Manipulación de explosivos, trabajar en altura física y como ven, se empieza a repetir los peligros. Los peligros son muy similares en minería subterránea y las medidas de control son las mismas. Tener una buena acuñadura, una buena ventilación, una buena fortificación. Tenemos ruido. El ruido es un agente que puede generar a la larga una enfermedad profesional que se llama hipoacusia o sordera profesional. Y el ruido va a depender del tipo del ruido que exista. Ahí hablamos de las bandas octavas, en las cuales son las distintas vibraciones que están generándose. El oído humano escucha de 20 Hz hasta 20.000 Hz, pero generalmente las bandas octavas van de 63 Hz hasta 8.000 Hz. ¿Qué son estos? De sonidos que son muy graves, los cuales son de frecuencia baja, ondas bajas, a sonidos que son muy agudos, como por ejemplo una perforadora. Entonces, generalmente el trabajador tiene que estar protegiéndose sobre los 1000 Hz, protegiéndose ya utilizando los elementos de protección personal si es que no se ha utilizado o se ha tratado el peligro de, no sé, encapsular el ruido, por ejemplo. Pero una perforadora, esa está sobre los 1000 y yo digo muy cercano a los 8000 Hz y por eso hay que protegerse. El ruido puede traer esas enfermedades profesionales y por eso es uno de los riesgos más importantes que se tienen que tener en consideración. Los tránsitos de equipos, obviamente uno en una mina o como en una casa transita todos los días por el mismo lugar y de repente la mina es muy dinámica y sobre todo, como les indicaba, que después de una tronadura puede generar mucha vibración. Si hay humedad sobre todo, puede generar problemas en los sistemas, el macizo rocoso. Entonces puede generar que pueda caer material no en un lugar de tránsito normal. Entonces por eso siempre hay que estar observando e inspeccionando todas las áreas por donde transiten las personas. Acuñar sin el elemento de protección personal. Bueno, obviamente
para todos los trabajos que se hagan dentro de una mina subterránea se tienen que utilizar elementos de protección personal adecuados para el trabajo que va a realizar. La operación de extracción de marinas o de extracción de carguío de materiales es una de las operaciones críticas en las cuales tenemos que también tiene muchos peligros y riesgos asociados, y es lo que ustedes están viendo en la lámina. Trabajar sin acuñadora, presencia de gases, obviamente el equipo genera gases, presencia de polvo, ruido ambiente, que ya lo conversamos, falta de iluminación. Los equipos obviamente tienen que tener una muy buena iluminación, el sistema de comunicaciones tiene que ser muy claro frente a las personas que estén trabajando cercanas, instalación eléctrica, pero algo muy importante. El punto 7 ahí dice falta de señalización y advertencia en área de trabajo. Estos equipos tienen que estar segregados. ¿Qué significa segregado? Que tienen que estar con loros físicos, loros metálicos o con cenefas, en los cuales el equipo que esté trabajando dentro no ingrese cualquier persona, porque ese equipo va a estar trabajando libre y el dueño del área es la persona que está dentro del equipo. Si cualquier persona quiere ingresar, tiene que comunicarse con el operador, comunicarse con señales, tanto vía radial o de luces, etcétera, para poder ingresar a un lugar. No pueden pasar los loros físicos o loros vivos. Está estrictamente prohibido y es muy importante en este sistema de operación que es la extracción de las marinas. Trabajar con equipo de herramientas defectuosas, obviamente. Un equipo que está defectuoso es un peligro grande en el sentido de que puede traer cualquier riesgo, muchos riesgos, atropellos, colisiones, cae al mismo nivel, a distinto nivel. Los equipos tienen que estar en buenas condiciones. El reglamento de seguridad minera indica que previo al inicio de sus actividades, el operador o operadora tiene que hacer un checklist. O sea, tiene que inventariar, ver cómo está el equipo previo a utilizarlo. Nosotros los mineros decimos darle la vuelta al perro al equipo. Entonces, para ver que el equipo esté en buenas condiciones. E indica el reglamento, en uno de sus artículos, que si no está en condiciones, la obligación del trabajador o trabajadora que opere ese equipo es de informar en forma inmediata a su supervisor de las condiciones del equipo, para que no ingrese a un lugar que pueda generar un accidente. El traslado de las personas y las vibraciones están presentes en la extracción de marinas. Un tipo de fortificaciones, que existen varias, existen distintos tipos de fortificaciones, están las pasivas, las activas y mixtas, en el sentido de que hay un tipo de fortificación que se llama chocre. La utilización del chocre también tiene muchos peligros asociados, que partiendo ya con trabajar sin acuñadura. Pero antes de chocretear una labor, esta labor tiene que estar muy bien acuñada, porque si uno chocretea, que es hormigón proyectado, va a tapar esa roca y no se va a ver. La idea es que previo al choque haya una muy buena acuñadura. Obviamente el choque puede generar presencia de polvo. Ahora existen equipos RoboChop que el choque lo opera el operador a distancia, pero también todavía existe operadores que chocretean en la misma frente. El choque cumple una función que es fundamental: sellar las paredes para que no estén en contacto con humedad con el oxígeno, ¿no es cierto? Que pueden generar que esas grietas se pueda meter el oxígeno y después que se generen rocas que puedan caer en las personas. Pero además el choque va generalmente asociado con fibra o con metales, los cuales generan un sostenimiento. Por eso también se llama que el choque sostiene más que sellar. Entonces el choque generalmente también tiene peligros y riesgos en el uso de él. Así que hay que cuidar y tener en consideración estos temas. Obviamente este trabajo tiene que estar bien segregado, o sea, no cualquier persona puede ingresar al sector. Se trabaja con mucha energía, con una red de aire comprimido, en el cual se tiene que estar con precauciones, en las cuales las uniones, no solamente en el choque, en todos lados donde haya aire comprimido, tienen que estar con sus cables amarras en caso de emergencia, en caso de que se desacople. Y algo que es muy importante es el tránsito dentro de una mina subterránea. Ahí pueden haber muchos elementos
que pueden llevar a un accidente. La presencia del polvo en general puede disminuir la visión, pero también es con respecto a la inhalación del mismo polvo. Transitar por superficies con aceite de piso resbaloso, ruido del ambiente. Generalmente en una mina subterránea hay mucho ruido, el ventilador, que los equipos que están transitando, entonces no se pueden escuchar todos los sonidos que están dentro de una mina. La instalación eléctrica, como lo conversaba, conducción inadecuada por caminos en mal estado. Una mina subterránea, generalmente el camino y las velocidades que debe ingresar los vehículos tienen que ser limitadas, o sea, no andar a una gran velocidad dentro de una labor. Y la preferencia siempre la tiene la persona. Por eso existen las famosas estocadas cada ciertos metros que se van avanzando dentro de un túnel, para que son las estocadas o refugios. Refugios, no se confunda con los refugios de emergencia. Los refugios son labores que se van haciendo para que, si que viene un equipo, las personas se resguarden y en ese sector y el equipo pase y pueda seguir su tránsito normal. Obviamente aquí tenemos los riesgos de atropellamiento, de choque, colisión, si es que son equipos, y tenemos también obviamente caídas de roca. La falta de iluminación es muy importante. Uno tiene que ingresar a una mina con una muy buena lámpara. Aquí, si la lámpara no es buena, genera un gran peligro, porque no va a poder ver si hay alguna roca suelta. Tiene que siempre estar mirando. Cuando uno ingresa a una mina subterránea, siempre mirando piso, techo, cajas. Pero generalmente techo y cajas. ¿Para qué? Para ir viendo si es que no hay ninguna roca suelta en el sector, y si es que la hay, tomar un acuñador y botarla, o avisar para que la boten.